Una clase relativamente corta sobre las enfermedades de los vasos sanguíneos de los riñones, los renales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas patologías que vamos a tocar hoy día? Las enfermedades preglomerulares, ¿no?, que causan daño renal antes de ingresar al riñón. La patología de la arteria renal, sobre todo las que producen por algún motivo estenosis de la arteria renal. La relacionada con la hipertensión arterial sistémica, tanto benigna como acelerada o maligna, los infartos renales, la coagulación intravascular diseminada, uno de los órganos principalmente afectados por esta patología son los riñones, y las vasculitis. Las vasculitis, claro, tratadas superficialmente porque también atingen a los riñones, ¿no? Empezaremos entonces por las enfermedades preglomerulares. Tenemos dos tipos de vasculopatías preglomerulares importantes, las que evolucionan lentamente y en forma progresiva, ¿sí?, y las vasculopatías rápidamente progresivas, que están relacionadas principalmente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué patología vascular lentamente progresiva? Consiste en una destrucción lenta de las nefronas debido a un fallo isquémico del filtrado glomerular o de atrofia tubular isquémica, ¿no?, terminando en una insuficiencia renal crónica y un riñón terminal. Muchas patologías pueden condicionar esta insuficiencia renal crónica, incluso las preglomerulares, ¿no? Las vasculopatías rápidamente progresivas, insuficiencia cardíaca aguda, disminución del filtrado glomerular rápido y desarrollo de necrosis isquémica del epitelio tubular, ¿sí? Entonces, cuando hay una isquemia importante y grave, puede haber una disminución del filtrado glomerular con desarrollo de necrosis hipóxica del epitelio tubular. Vamos a estudiar un poco más a propósito de este caso cuando estemos hablando de la patología intersticial y tubular de los riñones, ¿ya? Tubular e intersticial. Luego tenemos la estenosis de la arteria renal, que produce una isquemia renal y puede producir hipertensión secundaria. Es una importante causa de las que producen hipertensión secundaria. Además de la hipertensión esencial, que es la primaria, hay muchas otras causas de hipertensión secundaria. Entre ellas, una de las más importantes es la estenosis de la arteria renal. Entonces, ¿por qué hay una estenosis de la arteria renal? Puede ser por aterosclerosis renal proximal y o de sus ramas principales, como parte, claro, de una aterosclerosis generalizada, que afecta a la aorta, sus ramas, las coronarias, etcétera, etcétera. Y claro, también la renal puede estar comprometida, provocando una estenosis significativa, ¿ya? Una estenosis de la arteria renal y, por lo tanto, una isquemia crónica como consecuencia de esa estenosis con disfunción de las nefronas, que puede llegar lentamente a un riñón terminal atrófico, ¿sí? El riñón no afectado por la estenosis de la arteria renal tiene que sufrir una hipertrofia compensadora. También tenemos la displasia fibromuscular arterial, que es una patología intrínseca de la arteria renal, que también puede causar estenosis. Entonces, 2 a 5% de los casos de hipertensión renal se deben a esta patología, estenosis de la arteria renal. Suponen una secuencia de actividad anormal del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona debido a la estenosis de la arteria renal. Y es una causa reconocible de hipertensión susceptible de corrección quirúrgica. Se puede corregir si es que reconoce a tiempo antes de que haya este daño renal tan grave como es el riñón terminal, con su atrofia y su disminución significativa del volumen de filtrado glomerular. La nefrosclerosis benigna. Esto en relación a la hipertensión arterial, sobre todo, ¿no? Las lesiones renales asociadas con la esclerosis de las arterias renales y de las arterias de pequeño calibre
van a estar produciendo paulatinamente lesión de su pared, que consiste en un engrosamiento de la pared de los vasos renales que produce hialinización, una fibrosis hialinizante, con estrechamiento de su luz y disminución permanente del flujo. Y como consecuencia, como en todos los casos de estenosis o de disminución del flujo y de la luz, una isquemia, ¿no? Entonces, esta patología, la nefrosclerosis benigna, está, como decíamos hace un ratito, directamente relacionada con la hipertensión arterial sistémica de larga evolución. Son más propensos a esta patología la raza negra, los hipertensos idiopáticos también, ¿no? Y la diabetes. La diabetes favorece también la nefrosclerosis benigna. ¿Qué es lo que se produce a nivel renal? Una atrofia isquémica difusa de las nefronas, que es lentamente progresiva, que posteriormente va curando por cicatrización simétrica y difusa, es de evolución lenta, decíamos, y los riñones al término de muchos años se tornan pequeños, pálidos y con una superficie externa, después de sacarles la cápsula, granular, una superficie granular, ¿no? Con el tiempo, casi todas las patologías vasculares, las glomerulopatías, en fin, pueden conducirnos a una insuficiencia renal crónica, a la famosa enfermedad renal crónica, ¿sí? Que puede tener grados variables de gravedad y que es irreversible. Aquí tenemos justamente la imagen de una arteriolosclerosis hialina con disminución significativa de la luz y con esclerosis difusa de múltiples de los penachos capilares glomerulares. Y esta es la superficie granular de los riñones producidas a lo largo del tiempo por una hipertensión benigna o por otro tipo de patología que causa isquemia crónica y nefrosclerosis. Por otra parte, relacionada también con la hipertensión arterial sistémica, tenemos la nefrosclerosis maligna, ¿no? Es una enfermedad renal asociada a una fase acelerada de hipertensión. Aunque puede surgir en normotensos, ¿no? Nadie está libre de que en algún momento de su historia natural de vida se produzca una nefrosclerosis maligna por una aceleración de una hipertensión o por la presencia de una hipertensión acelerada, siendo normalmente normotensos, no siendo hipertensos. Pero generalmente surge sobreañadida a una hipertensión esencial benigna preexistente, ¿no? Produce una enfermedad renal crónica, neuropatías por reflujo o esclerodermia, que también pueden producir nefrosclerosis maligna, ¿sí? Y morfológicamente se ve una necrosis fibrinoide de las paredes vasculares arteriales, una arteriopatía hiperplásica porque hay una proliferación de las células mioíntimas y musculares que dan un aspecto de capas de piel de cebolla, ¿no? Y también va a producir una glomerulitis necroesclerosante y una microangiopatía trombótica glomerular. 5% de los pacientes hipertensos cursan con una nefrosclerosis maligna porque se produce una hipertensión acelerada con favorecimiento de la trombosis intravascular y la arteritis. La isquemia renal con estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de otros sistemas vasoconstrictivos también está presente. Y claro, a lo largo del tiempo y más rápido que en el anterior caso, llegan a presentar una insuficiencia renal crónica, progresiva y uremia. Ya saben lo que es uremia, hiperazoemia asociada a síntomas clínicos, ¿no? Y este es el aspecto clásico de la necrosis fibrinoide aquí abajo, de la necrosis fibrinoide, y esto de la hiperplasia celular de las células musculares, mioíntimas y musculares de la media, que van apretando y disminuyendo significativamente la luz. Se parece a las catáfilas de la cebolla, ¿no? Entonces, esta es la manifestación
histológica de una hipertensión maligna y, por lo tanto, de una nefrosclerosis acelerada o maligna. Pero también puede ser la necrosis fibrinoide. Las microangiopatías trombóticas. Aquí tenemos al síndrome hemolítico urémico, que se clasifica en clásico o infantil, del adulto, familiar e idiopático, incluyendo la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Sí? El clásico, el síndrome hemolítico urémico clásico, está relacionado a las infecciones con Escherichia coli que producen verocitotoxina. La del adulto asociado a infección, anticuerpos antifosfolipídicos, anticonceptivos, complicaciones del embarazo, fármacos, radioterapia y esclerodermia. ¿Ya? Y claro, tenemos aquí la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia, la insuficiencia renal y manifestaciones de coagulación intravascular. Se produce una lesión endotelial y una agregación intravascular de plaquetas, consumo plaquetario. Es por eso que estos pacientes con microangiopatías trombóticas, donde hay consumo plaquetario, tienen plaquetopenia en la sangre, ¿no? Tenemos a nivel estructural una necrosis cortical renal focal, un engrosamiento de la pared capilar glomerular, con depósito también de fibrina y tumefacción del endotelio, una afectación del mesangio con lisis mesangial o mesangiolisis y alteraciones arteriolares, incluyendo necrosis fibrinoide, hiperplasia de la íntima y presencia de trombos luminales. Los infartos renales son secundarios generalmente a émbolos provenientes del